Usted muy lindo. Vamos a Porque ver a la alguien más. familia, porque la familia es una colaboradora inmediata de Dios al crear al hombre, al ser humano, ¿verdad? Así es, nosotros contribuimos con la creación, ¿verdad? Excelente, muy bien. Aquí nos gustaría escuchar a todas, pero si no, no nos da tiempo. Como dicen las hermanas, la familia es una idea de Dios. El primero que la aprobó, la fundó, fue el Señor. Y lo dijo desde Génesis y lo repitió en los evangelios, ¿verdad? Donde dice en Génesis 2:24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. ¿Sí? Entonces, ya dejamos de ser uno y pasamos a ser dos. Y con el tiempo pasamos a ser cuántos. Nosotros hace 36 años éramos dos y ahora somos 11. Me gustaría que alguien me cuente cuántos son ahora, contando hijos, nietos. Ya doña Luz Alba no se acuerda, dice. 13 son los míos. 13. Empezamos 2 y ahora somos 10. Muy bien. Ah, no, En mi casa mis papás empezaron dos, tuvieron 12 hijos y 34 nietos y como 25 bisnietos y ya hay un tataranieto. O sea, entre todos somos como 70 y algo sin contar los cónyuges de nuestros, ¿verdad? De dos se hicieron 70 en términos de 50 años, ¿verdad? Entonces nosotros no sabemos de aquí a no sé cuánto tiempo vamos a tener esas generaciones ya bastante multiplicadas, ¿verdad? Qué bonito. Y yo me quedo viendo a mis nietos y bueno, hay una que es igualita a mi hija cuando estaba chiquitita y yo digo, qué grande es Dios, qué lindo, ¿verdad? Cómo los genes se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, cuando pasamos a ser uno con la pareja, debemos de darle prioridad a la pareja. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero no por eso dejamos de ser parte de la familia anterior. Hay gente que se casa o se une con su pareja y luego ¿qué hace? Parece como que se olvida de las raíces y ya no visitan a los padres, ya no los ayudan, ya no los llaman, ya no están ahí para cuando los necesitan, sino que se fueron. Y Dios no quiere eso, porque fíjense que nosotros somos eso, como un ejército, ¿verdad? Somos de generación en generación, nos vamos multiplicando hasta llegar a ser X, hasta cuando ya no nos podemos contar. Pero esto de la familia, a pesar de que es una idea de Dios, es un trabajo de dos. Cuénteme, ¿cuesta hacer ese trabajo? ¿O es fácil? No, hombre, nada fácil. ¿Cuesta un poquitillo? con el Señor sí podemos caminar bien, con el Señor sí, pero Con el, uno solo cuesta. pero le cuento que nosotros hemos caminado con el Señor y nos ha costado. Con el Señor a cuestas será. Qué buena. Porque Él lleva la cruz, nosotros nos abandonamos en Él. Sí, así, no, de hecho yo siempre he dicho, ¿cómo hacen las familias que no tienen a Dios de por medio? Dios mío, si cuesta con Dios, ahora sin Dios, ¿verdad? Entonces, este trabajo de dos
es un trabajo de forjando un futuro juntos, ¿sí? ¿Y cuántos nos casamos con el pensamiento de que nos vamos a divorciar? Creo que ¿Verdad? nadie, si no, no se casarían. No, todo mundo se casa y de hecho es una gran fiesta, una gran algarabía. Todo el mundo le echa porras, regalos para la nueva pareja, ¿verdad? Un día decía una muchacha, qué vergüenza, yo tengo que devolver los regalos de la gente. La gente empezó a recibir regalos eh, con mucho tiempo de antelación y un mes antes de casarse decidieron posponer la fecha porque habían terminado. O sea, terminaron. Y entonces vinieron a consejería y ella me decía, yo voy a vender ese vestido, yo tengo mucha vergüenza con la gente, yo le voy a devolver los regalos, ¿verdad? Tenían un conflicto increíble porque se querían mucho, pero se habían, hacía como un mes se habían pasado a vivir juntos, ¿verdad? Y eran súper diferentes. Entonces él era un obsesivo compulsivo con la limpieza y ella era toda relax. Ella venía de un pueblo y se había venido a vivir, como quien dice aquí, a Cartago Centro. Entonces ella, como vivía sola, ella llegaba del trabajo, se quitaba los zapatos, se ponía las sandalias, dejaba los zapatos en el sillón, ahí en la sala. Tenía todo lo que ocupaba ahí, comía y lavaba los trastes cuando se sentía descansada, o sea, cuando quería y todo. Y él era, imagínense, obsesivo compulsivo con el aseo y entonces él la veía que ponía los zapatos ahí, entonces llegaba y se los guardaba. Ella terminaba de comer y él llegaba y le recogía los trastes. Pero ya llegó el momento en que él empezó a reclamarle. Y le decía, pero ¿por qué dejas ahí los zapatos? ¿Por qué no vas y los pones allá? Y entonces después ella dijo, yo lo quiero mucho, yo he vivido muy feliz este tiempo y yo a él de verdad que yo siento que yo lo amo, pero no para casarme con él. Y él decía, él lloraba y él decía, yo a ella la amo mucho y yo la quiero recuperar, pero, pero no sé cómo sobrellevar esto. Resulta que el papá había maltratado mucho a la mamá, era igual que él, súper exigente, súper machista, y entonces él estaba tratando a la novia como la mamá trataba, como el papá trataba a la mamá. El papá se había muerto, él hacía como, no sé, unos 4 años, y él había tomado como el lugar del papá. Y entonces yo le decía, uy, vea lo que usted me está contando. Su mamá sufrió mucho con su papá y su papá ya no está, pero ella lo tiene a usted para que usted le siga dando mala vida. No entiendo, ella no es su esposa, le decía yo. Ella es su mamá. Entonces él tuvo que ir a terapia. Ella siguió viniendo conmigo. Él siguió yendo a terapia psicológica en el trabajo, le estaban dando. Y después al tiempo me di cuenta que ya estaban por casarse, ¿verdad? Y yo dije, bueno, lograron solucionar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ya están casados y tienen, como le decían a las señoras antes, montada en la mula? ¿Cómo? Hay que jinetearla, ¿verdad? Yo no sé si ese es un dicho guanacasteco, pero dice mi mamá, yo jamás pensar en devolverme a la casa de mis papás, porque mi papá lo primero que me dijo, se va y se va. Aquí no regresa más, le vaya como le vaya, ¿verdad? Entonces, cada persona o cada pareja
que contraen matrimonio o que deciden irse a vivir juntos, lo que quieren es forjar un futuro y hay cualquier cantidad de sueños, de cosas que quieren hacer juntos y todo. Pero como dicen, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, decía mi abuelita, ¿verdad? ¿A cuántos se les ha puesto difícil esa tarea o esa misión? La familia es fuente del amor. Necesito 3 personas que me lean esas citas bíblicas. Le leo Efesios 5:33. Perfecto, gracias. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Efesios 6:4. Y ustedes, padres. Perdón. Ahí está Yoleni, perdón. Lista, No, Yoleni. adelante, yo leo el último para que continúe la que empezó, disculpe. Ok. ¿Quién empezó? Doña Mercedes. Sí. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí. Y Efesios 6:1-3. Sí. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. O con qué promesas para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean qué hermoso. La familia es fuente del amor. Primero le habla a los esposos, luego les habla a los esposos como padres y luego le habla a los hijos. ¿Sí? Este era el plan de Dios. El plan de Dios donde cada uno, cada miembro del hogar tenía una misión, tenía una tarea, pero no era una tarea solo, sino era una tarea compartida. Entonces, es muy fácil respetar a un marido que nos ame, ¿verdad? Es muy fácil amar a una esposa que te respete. Es muy fácil para los hijos obedecer a unos padres que no les hagan enojar y que no los violenten. Y es muy fácil para los padres también criar a unos hijos que sean obedientes, ¿sí o no? Y esto lo logra solo el amor, solo la presencia de Dios, solo ese deseo de tener a Dios en nuestro corazón y de hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Solo la presencia de Dios en ¿Y cómo obtenemos eso en la presencia de Dios? En oración, buscándolo de corazón. buscándolo de corazón. Cuando, vean, Ernesto y yo De cuesta corazón. mucho que pasemos mucho tiempo enojados, porque vamos todos los días a misa. Y entonces, si vamos con alguna diferencia, ahí queda, porque nos arrodillamos y sabemos que no podemos ir a comulgar con esa situación dentro, ¿verdad? Luego ya cuando ha bajado el enojo, lo podemos conversar. Pero mientras uno tenga el enojo, ¿qué pasa? Cuesta mucho el amor, cuesta mucho el respeto. Igual esa tarea solemne con los hijos, de criarlos, de conducirlos, de guiarlos, de ahora que crecieron uno dice, wow, ya no me acuerdo tanto de cuánto cuestan hasta que vienen los nietos y empiezan las chicas a cuidarlos y uno dice, ay, qué cansado que es, ¿verdad? Pero qué bonito es el plan que Dios tenía para esos hogares. Pero ¿dónde estaba fundamentado? En su amor. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede dar la capacidad para amar, respetar
guiar sin violentar. Y para los hijos, obedecer. Y vean qué bonito, esa obediencia que Dios le pide a los hijos dice que es el primer mandato que tiene una promesa para que tengas larga vida. Así es que ese es el secreto, ¿verdad? El matrimonio es la escuela de la humildad. Eso es lo que yo siempre he dicho. Dice, ¿qué me lee eso? Proverbios 11:2. Alguien que no haya participado, por favor. Yo, doña Marlene, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántas cosas se han hecho mal en un hogar por orgullo? Por no querer pedir perdón, por no reconocer que sí hizo mal, por no... Doña Carmen. Montones de personas estamos así porque no existe la verdadera palabra humildad en el corazón del ser humano. Porque cuando tenemos a Dios en el corazón, reconocemos y pedimos perdón. Yo reconozco, en muchas ocasiones yo pedí perdón y ahora por eso trato de comer y estar tranquila, por eso de comer y dormir tranquila y estar en paz con el Señor, porque Él conoce mis pensamientos, mis palabras, mis actitudes ante mi compañero. Entonces, por eso trato. ¿A qué se les parece a ustedes la palabra orgullo? ¿Quién la podría definir? Cabezona. Cabezona. A veces nosotros decimos palabras. Ajá, doña Sandra. Prepotencia. Prepotencia, muy bien. Dice que el orgullo es excesivo o exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a los demás. Es un sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano. Cuando hablamos de orgullo, del orgullo que mata, que trae oprobio, de ese orgullo que no nos deja ser felices. ¿Qué es el oprobio? Es una vergüenza, es una deshonra. ¿Cuántas cosas, cuántos pleitos se hubieran acabado si nosotros deponemos nuestro orgullo y simple y sencillamente agachamos la cabeza y reconocemos que la otra persona tiene razón? Pero qué tremendo es cuando para que haya paz siempre hay que darle la razón a la persona. Es increíble. Yo conozco una pareja que ya tienen como 17 años de casados y ella no lo deja ir a ningún lado, ni con la familia, ni con nosotros, digamos, ¿verdad? Y resulta que cuando él dice que va a ir, aunque ella se moleste, entonces ella le dice, te gusta retarme, ¿verdad? Entonces, y cuando sale, lo echa de la casa y le pone la ropa afuera y cuando regresa, ya ella se le ha bajado la chicha y entonces ya lo vuelve a recibir. Eso es una relación tóxica. Qué triste. Es una relación muy triste porque ella tiene un narcisismo increíble, ¿verdad? Es una persona que le gusta mandar, que le gusta que le reconozcan, que le gusta que le rindan pleitesía, pero ella rendir pleitesía, reconocer alguna
alguna cualidad de su cónyuge? No. Y hay muchos actos de humildad que nosotros podemos hacer para poder llevar el matrimonio o la convivencia familiar en términos de felicidad. Vea lo que dice: con la humildad, la sabiduría. La persona que es humilde adquiere sabiduría. Y vean que la palabra de Dios dice: el que esté falto de sabiduría, que la pida al Señor, y Él la dará en abundancia. Pero para recibirla, o sea, Dios no la va a dar, pero para recibirla nosotros tenemos que tener un corazón humilde. ¿Y cómo podríamos definir qué es humildad? Aceptar a los demás podría ser. Ajá, aceptar a los demás. ¿Qué más? Son palabras que son como difíciles de definir, ¿verdad? Y a cada rato las decimos. Y aceptar que estamos equivocados, que algunas veces estamos equivocados. Dice que la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de nuestras debilidades, como bajeza de nacimiento, de clase baja o de origen pobre. Aunque la sencillez no es lo mismo que la humildad. Porque yo puedo andar ahí toda sencilla, qué sé yo, con zapatos y ropa un poco que no sean ni de marca, ni tal vez hasta rotos o viejos, pero eso no quiere decir que yo sea humilde. La humildad va más allá, es reconocer nuestras debilidades y también reconocer en los otros la razón que tienen y también sus cualidades. La familia es una fuente de espiritualidad. Ahí tenemos 2 citas bíblicas. Necesito 2 personas que me ayuden ahí. Doña Mari. Dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vea qué bonito. Dios instruye a los padres y luego le dice: incúlcaselas a sus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa y cuando vayas de camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso quiere decir ¿cuándo? Todo momento. Todas horas. Siempre, a cada instante. O sea, no desmaye, haga, diga. No se canse de instruir. No se canse de pensar en que su hijo necesita ser instruido. Cuando nosotros no logramos que nuestros hijos conozcan al Señor de pequeños, o más bien cuando nosotros logramos que nuestros hijos conozcan al Señor de pequeños, cuando estén grandes se van a evitar de muchas angustias y dolores y de muchos errores. ¿Por qué? Porque ya tienen esa semillita de Dios en su corazoncito. ¿Y por qué decimos que es una fuente de espiritualidad? Porque vean lo que dice el Salmo 127:3. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Por eso, por esta palabra, las personas que no podían tener hijos se consideraban como que estaban siendo castigadas por el Señor.
¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo que los hijos son una herencia, un regalo, una bendición. ¿Que es una noble y ardua tarea? Sí, pero es una bendición. Y cuando ya los hijos están grandes, decía una señora, hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Entonces, entre más grandes sean los hijos, más grandes serán los problemas. Pero cuando nosotros les decimos, o más bien, cuando ejecutamos esta palabra de Deuteronomio 6, que dice que nos grabemos las palabras de Dios en nuestro corazón y que se las digamos a nuestros hijos, como dijo San Pablo, a tiempo y a destiempo, en todo momento, siempre, no importa la hora ni el instante, hay que hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque eso trae bendición. ¿Cuáles son los enemigos de la familia? Vamos a leer Gálatas 5. No, bueno, vamos a ver los enemigos primero. Odios, rencores, resentimientos. A veces dentro de nuestra propia familia hay personas que no se saludan, se caen mal, ya no se pueden ni ver. Se fueron de la casa y cuando llega la fulanita, el fulanito no llega porque no se cruzan palabras. ¿Por qué? Porque están llenos de rencor, de resentimiento, de odio. Porque hay dentro de sus corazones esa situación que no han podido sobrellevar. Hay algún dolor, hay un acontecimiento que tienen que trabajar. Hay celos y hay envidias. Y muchas veces es muy lamentable cuando somos nosotros los papás los que desdichadamente fomentamos que existan celos y envidias con nuestros hijos. ¿Cuándo existe eso? Cuando tenemos alguna preferencia con alguno de nuestros hijos. A ver, abran el micrófono a la persona que piense que nosotros queremos más a un hijo que a otro. No, yo no. Ninguna. Es imposible eso. Doña Marlene. Señorita. Viera que yo tengo un hijo, tiene 37 años, y él siempre me pasaba diciendo a mí, ma, ¿cuál es el hijo más preferido a usted? Y él siempre me ponía al menor por ser el menor. Y yo le decía, no, hijo mío, yo jamás partió. Diosito me prestó 5 y a los 5 los amo igual. Que haya uno que sea más explosivo, otro que sea más sentimental, otro que sea más sensible, le digo yo, eso sí se lo puedo decir, pero yo en especial yo no tengo ninguno porque para mí los 5 son iguales. Me dice, yo creía que era que usted tenía más preferencia con el menor. ¿Y qué pasa con nosotros los papás con el menor, Dayana? Bueno, doña Marlene, yo soy la menor, ¿verdad? Pero sin embargo, yo siempre pensé, ¿verdad? Ahora ya que soy mamá lo veo desde otro punto de vista, pero yo siempre pensaba y le decía a mi mamá que ella tenía preferencias o que ella tenía un preferido, ¿verdad? Uno de mis hermanos, ahora yo comprendo que tal vez no es el preferido. Él era tal vez el que se portaba un poquito más mal, entonces ella le prestaba más atención, ¿verdad? Sí, así es. Terminamos chineando al que más nos necesita. Pero no todos los hijos lo ven así. Entonces surgen los celos. Pero también sí, a veces hay preferencias. A veces no las queremos ver, ¿verdad? Porque, fulanito sí, tal cosa. Usted no. Y la personita no entiende por qué no. Entonces sean celos y envidias, que si no se logran limar esas asperezas, cuando son adultos,
la situación a veces se sale de control. Hay Se venganza, da mucho, señora. se da mucho entre las familias a veces, mucha diferencia entre hombres y mujeres, entre los hijos y las hijas. Eso es muy bonito, lo que me está diciendo. No bonito en el contexto de lo que me está diciendo, sino que lo haya sacado a colación. Es muy bueno ver cuando en nuestro hogar se está dando diferencias por causa de género, ¿verdad? En esta sociedad patriarcal, donde a veces se considera a los hijos como mejores que a las hijas o como más inteligentes. Y les voy a contar algo que mi mamá nos contaba, que decía que mi abuelo le decía a mi abuelita, yo me encargo de mis muchachos y usted encárguese de esas mulas. ¿Qué tal? Y le digo yo, ¿qué era, mami? Que eran muy mulas. Y me dice, no, 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 más bien los mal portados eran los hombres, pero de ahí eran sus muchachos, ¿verdad? Entonces, de ahí todo eso cala, ¿verdad? Doña Marlene, es que ¿En qué antes era, consiste eso? Perdón, escuchemos a doña Sandra, un momentito. Sí, antes había mucho machismo. ujú, Entonces a las mujeres las veían los hombres como esclavas ujú. y ellas eran muy sumisas a lo que ellos dijeran. Entonces ahí es donde venían no conflictos porque eran parejas que nunca se separaban, ¿verdad? Parejas que duraban mucho tiempo. Ujú. Como ahora que vos te vas por un lado y yo me voy por el otro. Si no, no, antes lo que dijera el hombre, ¿verdad? Era como la última palabra, porque yo lo veo en mi suegra, bueno, en paz descanse, que tuvo 18 hijos y 5 mujeres. Y resulta que mi suegra como que se iba más por el lado de las mujeres y él por el lado del hombre. Siempre hubo esa diferencia. Sí, es muy lamentable eso y muy triste. Y las señoras antes, pues, se tenían que acostumbrar a eso porque era parte ya de la sociedad, de la idiosincrasia de los pueblos, ¿verdad? Doña Pero, Marlene, señorita, fíjese que a mí me contaba un ex jefe que yo tuve que la mamá de él era de San Carlos. Dice que el papá de ella tenía mucho dinero, o sea, era un finquero y que él heredó solo a los hombres. Entonces, todos los hombres tuvieron buen terreno, buena, ¿verdad? Buena plata y las mujeres nada, nada de nada. Y ellas eran las que iban, las que sembraban con él, las que veían las vacas, ellas trabajaban igual que los otros muchachos. Es más, hasta tenían como una sodita porque por ahí pasaba mucho comerciante y ellas te atendían las sodas, se levantaban como a las 3 de la mañana, se acostaban, ¿verdad? Tardísimo y a ellas no les tocó absolutamente nada. ay, se imagina qué decepción, ¿verdad? Pero bueno, por dicha sus tiempos han cambiado, aunque todavía se lucha contra eso, pero ya un poco menos. Pero sí era muy triste la vida que ellas llevaban. Pero sin embargo, no se daban tantos esos pleitos y divisiones que tal vez sean en estos momentos, ¿verdad? Las desheredaron y entonces es como que agachan la cabeza y dicen, de ni modo, me desheredaron y ya. Es como una aceptación o como una resignación hacia la voluntad de los padres que tampoco era bueno, pero que de ahí, qué podían hacer si tenían que luchar contra esas situaciones
que en realidad para ellas era inmanejable. Los pleitos, las divisiones, la soberbia, la prepotencia, los vicios, el adulterio, todo eso es enemigo de la familia. Vamos a leer ahí Gálatas 5, 16, 19, 21, para alguna que me lo quiera leer, por favor. No importa que ya hayan leído. ¿Lo leo? Sí, por favor. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en resumen, ¿cuál es el enemigo de la familia? El estar sin Dios. Las obras de la carne que no vienen del espíritu. Lo que estamos viviendo hoy día. Lo que estamos viviendo. Entonces, hay mucho divorcio. Hay gente que no se quiere casar. Hay gente que mejor se cambia y se hace homosexual o lesbiana porque ya no sienten como que... Hay gente que se ha casado y luego se han terminado siendo homosexuales, ¿verdad? Entonces, hay situaciones de pecado en el mundo que se han infiltrado y que han nacido desde nuestros hogares y entonces han despedazado la familia. Aquí tenemos una pregunta. ¿De cuál familia venimos? ¿De una espiritual o de una carnal? ¿Por qué pregunto esto? Dice la familia unida es fuerte, pero una familia con Dios en el centro es invencible. ¿Por qué les pregunto esto? Porque nosotros los que hemos salido de una familia para formar otra familia, resulta que nos llevamos de la familia anterior las cosas que hemos vivido, buenas y malas. E incluso muchas veces empezamos a reproducir las situaciones negativas que hemos recibido desde el vientre de nuestra mamá. ¿Por qué es importante saber de cuál familia venimos? Si hemos sido amados, si hemos sido educados en la fe, si hemos sido personas que nos han dado confianza, que nos han abrazado, que nos han dado la mano para caminar en los momentos en que nos sentíamos inseguros. Si hemos sido personas que nuestros padres han sido dedicados, que no nos han tratado con malas palabras, que no nos han denigrado con el castigo físico, que no nos han echado de la casa en un momento en que nos hemos portado mal, que no nos han dicho que no servimos para nada, que somos unos inútiles. Si venimos de una familia, de unos padres amorosos, abnegados, llenos de Dios, llenos de sabiduría, que saben cuándo abrazar, cuándo reprender, cuándo emitir un castigo, cuándo cuándo dialogar, cuándo hacer de nuestras personas algo bueno. O venimos de una familia que no es espiritual, sino que es carnal, donde hubo vicios de alguna cosa, llámese desde el naipe, desde el alcoholismo, drogadicción, adulterios,
¿verdad? Si venimos de una familia en donde alguien nos abusó, si venimos de una familia disfuncional donde mi mamá quedó sola con nosotras, o si mi mamá fue la que se fue y tuvimos que quedarnos con el papá o con algún familiar, si sufrimos abandono emocional, si sufrimos situaciones engorrosas que nos robaron la autoestima, como una crítica excesiva hacia nuestro actuar, o un decir, vea, sea como su hermano, ese sí es inteligente, pero usted tan burra, usted tan bruta, usted tan, ¿verdad? Denigrando a la persona, y entonces siempre esa personita creció con que era un burro, con que era un bruto, con que no podía, con que no lo iba a lograr. Entonces nosotros es importante que descubramos de cuál es la familia que venimos, si es espiritual o es carnal. ¿Por qué? Porque en esa medida vamos a necesitar ayuda. Cuando traemos una historia de nuestra familia, algunas veces la repetimos en nuestras vidas. Ahora que estoy estudiando psicología, en un curso nos daban este libro que se llama Ecos del Pasado. Es una nueva que ya tiene como 10 años de estarse ejecutando como una terapia psicológica que se llama constelaciones familiares. Es muy curioso, muy curioso la técnica que ellas usan, ¿verdad? Y entre las cosas que dicen tiene mucho de cierto. Por ejemplo, dice, la familia juega un rol medular en el desarrollo de los seres humanos, porque lo más importante desde que uno nace es sentir el derecho de pertenencia a un grupo familiar. Desde pequeños, todos anhelamos pertenecer. Cuando hay una amenaza de perder nuestra inclusión en la familia, surge el miedo que impide que se tomen decisiones distintas a la de nuestros antecesores. Entonces, se busca la pertenencia mediante conductas lógicas como el estudiar y portarse bien, pero por otra parte, el inconsciente se guía por lazos invisibles que atan a la persona. Esta es la fuerza que opera detrás de todo. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes saben que es un eco, ¿verdad? Que yo digo algo y allá resuena lo mismo que yo dije. Muchas veces nuestra vida es un eco de la vida que vivieron nuestros padres. ¿Por qué ellos llaman constelaciones familiares? Porque ahorita, como estábamos diciendo, que en mi familia ya somos 70, solo de mi papá y mi mamá. Pero si nosotros no fuéramos a nuestros abuelos y contamos los hijos de nuestros abuelos, que son nuestros tíos, con todos los primos, entonces aquello se va haciendo que es una constelación, un grupo de seres celestiales, ¿verdad? Donde cada uno cumple una función. Tenemos planetas, tenemos estrellas, tenemos... ay, se me va. Todas estas figuras celestes que nosotros volvemos a ver al cielo y decimos, ay, mira, esa es, no sé, la Osa Mayor. Ah, no, esa es la luna, ¿verdad? Cada uno de nosotros, dice esta teoría, que forma parte de una constelación, pero que cada figura de la constelación hace eco en mí. ¿Eso qué significa? Que todas las situaciones que yo viví en mi casa podría ser que estén dañando mi vida actual. Ya vimos cómo Dios creó a la familia y la creó en un ambiente de amor y nos puso en un ambiente de amor y nos quiso que nos desenvolviéramos en un ambiente de seguridad. Pero ¿qué pasa cuando ese ambiente no es el que Dios quiso? No solo se destruyó nuestra vida, sino que nosotros también podemos destruir la vida de nuestros hijos y por ende nuestros hijos podrían destruir la vida de sus familias. No sé si me explico.
¿Me doy a entender? Sí, doña Marlene. Claro, claro que sí. Ok, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que nosotros podamos descubrir y hacer un recuento de cuáles son las situaciones de mi vida que pasaron y que ya son parte de mi pasado, pero que todavía tienen y resuenan, tienen eco en mi presente y están resonando tan fuerte, pero que es tan inconsciente que yo sigo repitiendo ese patrón familiar. Eso es muy importante para que en nosotros haya un cambio, para que en nosotros haya una conversión, para que en nosotros haya un deseo de ser mejores. Tenemos que reconocer cuáles son las situaciones. Por eso cuando la persona viene, en mi caso a consejería, pero cuando viene a terapia, es importante saber cuántos hermanos tiene, qué número de hermano es, qué número de hijo es, si se crió con sus papás, cómo son sus papás, cuál es la figura de autoridad que más se cumple en su vida, cuáles son las situaciones que admiran o que más bien detestan de sus padres. ¿Por qué? Porque podría ser que haya algo dentro de ella que esté resonando y que esté haciendo que se comporte de esta o de otra forma. Entonces, estamos entrando casi a la Cuaresma. Vamos a hacer un miércoles de ceniza, si Dios lo permite este miércoles, ¿verdad? Y vamos a reconocer que hay cosas en nosotros que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué tan difícil se me hace a mí la conversión? ¿Qué tan difícil se me hace a mí ser diferente? He conocido personas que tienen la mentira como su forma de vida. Entonces mienten hasta sin necesidad. Y dicen unas mentiras tan tontas que yo digo, Dios mío, ¿por qué está mintiendo? Si ella misma sabe que está mintiendo y que es una mentira que no va a traer bueno, sí siempre le va a traer mal porque está diciendo mentira, pero no va a traer una consecuencia negativa si dice una verdad. Pero viene tan acostumbrado del pasado a mentir y tuvo en sus padres, tuvo esa figura de autoridad que quizás en algún momento, dice que nosotros aprendemos por modelamiento, o sea, porque alguien lo hizo y yo lo reproduzco. Entonces, hay algo que se me haya hecho difícil de cambiar en mi vida. Y uno dice, ay, no, es que yo tengo mal carácter. Eso no es mal carácter. Es que tiene un carácter súper fuerte. Y uno dice, fuerte. Es un carácter débil porque no lo puede controlar. ¿Y qué es lo que dice el fruto del Espíritu? Dominio propio. Pero nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Porque tal vez hay algo que está muy arraigado dentro de nosotros. Vean qué lindo. Pero dice el Señor, cualquiera que sea tu historia de vida, cualquiera que sea el hogar espiritual o carnal en el que te hayas desenvuelto, yo te restauraré y te sanaré. ¿Cuántas? Todas tus heridas. No habrá ninguna que se quede ahí dentro de nosotros. Pero para que Dios nos sane nuestras heridas, nosotros tenemos que reconocerlas. Y muchas veces las personas que están a nuestro lado nos ayudan. A veces necesitamos a alguien que nos escuche para que nos ilumine por dónde anda la procesión. A veces tenemos que hacer una introspección, o sea, entrar dentro de nosotros mismos y reconocer qué es lo que está malo dentro de mí. ¿Por qué Putin está haciendo lo que está haciendo? Porque cree que es bueno. Para él es bueno que muera toda la persona que sea con tal de cumplir su cometido. Entonces someten a un pueblo, hacen daño
a toda una población, ¿verdad? Que no es poquita, son 40 millones de gentes que viven en esa región, pero ¿qué está pasando? El opresor piensa que está haciendo las cosas bien y que las está haciendo a derecho. Hay que entrar dentro de nosotros para darnos cuenta qué estamos haciendo mal y por qué lo estamos haciendo mal. Y si hay algo de nuestro pasado que está haciendo eco en nosotros. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Cuáles son las situaciones que nos gustaría que Dios cambiara dentro de nosotros? Porque hasta eso, dice también el profeta Jeremías, conviérteme, Señor, y yo me convertiré. Hasta la conversión depende de Dios. Pero yo tengo que clamarla, yo tengo que reconocer que estoy mal. La familia es importante en nosotros, sumamente importante. ¿Deja huella en nosotros? ¿Ustedes qué piensan? Sí. Muchas, Claro. más de las que nosotros nos imaginamos. Es importante tratar esas huellas, esos ecos del pasado, totalmente. Y a veces nosotros le decimos a nuestros hijos, ay, es que es igualito al papá. Ay, es que sos idéntica a tu tía. Así, 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 así. Los etiquetamos. Pero con lo malo. Con lo malo. Ojalá podríamos ojalá nos decidiéramos a levantar el ánimo con todo lo bueno, con todas las cualidades que tienen las personas, pero siempre nos fijamos en lo malo. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos para hacer una pequeña oración, pidiéndole al Señor que tome nuestro pasado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por mi vida. Gracias por todo lo que he vivido desde el vientre de mi mamá. Gracias, Señor, por el hogar que me diste. Yo no lo escogí. La familia es la única cosa que nosotros no podemos escoger. Nos ha sido dada, nos ha sido regalada. Es un don del Señor. Pero estos padres que hemos tenido no han sido santos. No han tenido las herramientas para hacer un buen trabajo en nosotros, tal vez.